desde la evaluación primaria hasta la secundaria, ¿ok? No se olviden, vamos a ir viendo diversos, digamos, cositas que se pueden agregar o que ustedes de repente puedan escribir, ¿no? Escribir ahí en el chat casos reales o cositas que puedan tener en casa y que tengan alguna duda, también lo escriben. Después vamos a ver unos videos de casos tal cual reales de cómo se hacen los primeros auxilios o cómo se hizo en algunos casos y se logró salvar la vida, ¿no? Para analizarlo juntos. ¿Perfecto? Vamos a compartir. Ahorita, no se olviden siempre sus micrófonos apagados para poder dar la clase tranquilos, ¿sí? ¿Alguien tiene, creo, su micrófono? Sí, por favor. Listo. A ver. Entonces, hoy día estamos con nuestra clase número 6, nuestra última clase. Espero que les haya ido bien también en su examen. Perfecto, vamos a ver. Siempre de una manera recordatorio, al inicio de cada clase, ¿no? Lo que ya hemos venido haciendo. Nuestro PAS, ¿se acuerdan? Proteger, avisar, socorrer. Manera de práctica es, pues, es rápido todo, es en el instante. Estas tres iniciales es lo que vamos a hacer siempre en toda situación de emergencia. Proteger nuestro perímetro, nuestra área, nosotros mismos y a la víctima. Nunca se olviden de eso, ¿ok? Avisar rápidamente a servicios médicos, SAMU, bomberos o lo que esté cercano a nuestra localidad, ¿no? Y socorrer, vamos a iniciar con nuestra evaluación primaria, que tiene que ver con la conciencia, pulso y respiración, conjuntamente con el CIVI, que es circulación, que tiene que ver con el pulso, vía aérea y respiración, ver que no se esté atragantando, quizás con su misma lengua, hacemos la maniobra frontomantón, o de repente, pues, ha convulsionado, también puede estar obstruyendo con algún objeto, o de repente estuvo comiendo, etcétera, ¿no? Y la evaluación secundaria, que siempre no se olviden, toda evaluación va a empezar de cabeza a pies, ¿ok? Y vamos a ver cuál es la más grave, ¿no? Por ejemplo, si tiene una herida, una hemorragia y una fractura, ¿cuál es la más grave? Que lo primero que tengo que hacer es cubrir la herida para que no se dé una entrada de bacterias y después inmovilizar y poner el vendaje, ¿no? Entonces, todas estas cositas, hoy vamos a ver justamente uno de los casos que la llamada obstrucción de vías aéreas y la técnica que se utiliza, ¿no? Que es la llamada técnica de Hemrich, que también es muy, muy nombrada, digamos, tan igual que el RCP, ¿no? Que la reanimación cardiopulmonar. La maniobra de Hemrich, que justamente se observa la obstrucción de la vía aérea, también llamado OVASE, que es obstrucción vía aérea por cuerpo extraño, significa que es un atragantamiento. Dentro de la obstrucción de la vía aérea, en sí, ¿qué es? Es el impedimento que del oxígeno llegue a, digamos, a los órganos principales, que es cerebro y pulmones, que es lo principal, ¿no? El corazón, bueno, produce la circulación y todo, pero esta obstrucción de la vía aérea va a impedir que este oxígeno sea llevado como debe ser lo normal. Entonces, esta falta de oxígeno va a generar, pues, muchas veces una pérdida de conciencia, un desmayo en la persona, que es en la obstrucción completa muchas veces, ¿no? Por eso los primeros auxilios son las maniobras rápidas que se tienen que hacer. Ahora, esta obstrucción que aparece de manera brusca, es decir, pues no es una complicación de enfermedad, sino que en sí, pues es un hecho de una emergencia en el momento que se da sin siquiera, ni siquiera premeditar, tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a considerar, digamos, tres situaciones, que es el atragantamiento, que es el llamado base, que les he dicho, obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, el ahogamiento, que justamente piscinas, en el mar, ¿no? En las playas que suele haber este tipo de ahogamiento, también produce justamente esta obstrucción de la vía aérea. Y por eso es que muchas veces al salvar a la persona, pues se le coloca en la arena y se le empieza a hacer sus maniobras de RCP, ¿no? La electrocución, ¿por qué? También la electrocución produce de frente un tema bueno, o si de frente un paro cardiorrespiratorio o también en el tema de la laringe, lo cierra. Es como un efecto del cuerpo de defenderse a sí mismo de un estímulo, en este caso la electricidad, y cierra. Entonces también puede producir una obstrucción de las vías aéreas, ¿no? Una asfixia. El atragantamiento por sí
que es por el cuerpo extraño, se divide en dos, que puede ser incompleto, puede ser completo. Se va a dar por un objeto extraño, que puede ser comida, pueden ser prótesis dentales, puede ser huesos, puede ser cualquier objeto pequeño que va justamente a impedir el oxígeno o la circulación normal del oxígeno, ¿no? En la vía aérea. En la obstrucción, que suele ser pues incompleta o parcial, lo que generalmente la persona está despierta, generalmente pues esta persona nos va a decir o nos va a señalar que está atorándose, se va a poner un poquito roja, quizás va a empezar a toser y toser. Lo único que hay que decirles es que siga tosiendo, estimular la tos, que se tranquilice y estimular bastante la tos, ¿no? Si esa obstrucción se fue completo, perfecto, se solucionó al hospital para su evaluación correspondiente. En cambio, si es una obstrucción total o completa, como se le dice, no va a producir como una tos, ¿no? O sea, ni siquiera va a hablar, no va a decir nada. Va a colocar las dos manos alrededor del cuello como símbolo o símbolo del símbolo universal del atragantamiento. Vamos a ver si está consciente o si no está consciente. A veces se suelen desmayar, ¿no? Como les había dicho, el oxígeno, pues que va al cerebro y la persona está ahí tratando, se desespera más y justamente produce este nivel de inconsciencia. Si está consciente, perfecto, puedo hacer mi maniobra de Heimlich. Si estamos parados, normal, me pongo detrás de la persona y hago mi maniobra, ¿verdad? Resuelvo y después traslado a mi centro de salud para su evaluación correspondiente. Si la persona no está consciente y veo que no hay una adecuada respiración por la misma obstrucción, ni tampoco pulso, inicio mi RCP. ¿Okay? Si ustedes me dicen, ¿qué hago? ¿RCP o Heimlich si está desmayada? RCP, sí o sí. Sí, claro, yo hago mi maniobra frontomentón y de repente estoy ayudando, pero mi RCP porque necesitamos el movimiento del corazón, simular el movimiento del corazón para que se dé esta circulación. Si no, va a ser por las puras hacer una maniobra. ¿Ok? En la obstrucción incompleta, como les había dicho, generalmente va a empezar a toser, ¿no? Vamos a ver una persona con una tos fuerte, una tos enérgica, continua, se siente cansado y nos empieza a decir, nos empieza a mostrar con los brazos o muchas veces puede decir, me atoré fuerte. Suelen, o a veces simplemente monosílabos o empiezan como que a gritar, pero no las palabras completamente, ¿no? Pero sí hay movimiento de boca, hay movimiento de brazos, o sea, están conscientes, están más despiertos, ¿ok? ¿Cuándo están alteradas la conciencia en el incompleto? Cuando se vuelve completo. Es decir, en lugar de solucionar justamente con la tos, se puso tan nervioso que no quiso toser y peor hizo que ese pedazo, digamos, de comida o objeto que produce el atragantamiento cierre completamente todo, ¿no? De lo que estaba incompleto pasa a ser completo. ¿Cómo vamos a manejarlo? Lo primero es indicar a la persona que continúe tosiendo y fuerte, así tal cual está tosiendo, se le dice, ¿no? Tranquilizarle y decirle, indicarle de que la tos va a producir justamente que ese objeto sea expulsado, que la tos es la manera correcta de dar solución o de manejar esa obstrucción incompleta, ¿ok? En este caso de obstrucción incompleta, no le den golpes en la espalda, ojo, miren, este caso no se le da golpes en la espalda, ni tampoco el típico levanta las manos o le levanta las orejas, etcétera, que he escuchado, no lo hagan. Porque, a ver, en el golpe de espalda va a producir que ese objeto que justamente está parcial o incompletamente, ¿no? En la parte de la garganta, al golpear va a hacer que este objeto baje y cierre completamente todo. Y ya no estamos con una incompleta que es más fácil resolver, sino una completa que nos puede producir pues una inconsciencia y un paro cardiorrespiratorio, por lo tanto de RCP. ¿Okay? En la obstrucción completa ya vamos a ver estas manitos justamente en el cuello, que es el símbolo universal del atragantamiento completo. En esta parte, ¿qué vamos a hacer? La persona, vamos a ver si está consciente, está inconsciente. Si estamos acá sentados, parados, pues iniciamos nuestra maniobra de Heimlich, ¿no? Como vamos a explicar, el socorrista se va a colocar detrás de la persona y va a ejercer presión justamente, pues, va a ser entre el ombligo y la parte de la boca del estómago, entre esos dos empieza a hacer la presión, hacia arriba y hacia adentro, siempre. ¿Ok? Eso es lo que nos va a permitir esa maniobra, justamente sacar ese objeto para poder desobstruir esa vía aérea. En la maniobra de Heimlich, ¿qué vamos a ver? Vamos a hacer. La maniobra de Heimlich es aquella situación donde nos vamos a colocar atrás, ¿ok? Y vamos a colocar nuestra piernita, la pierna que dominamos,
por ejemplo, en mi caso es la derecha, adelante. Una adelante y una atrás. ¿Por qué? En el caso de que esta persona se desmaye, yo ya tengo digamos, el eje correcto de mi cuerpo para poder agarrar a esa persona al momento de desmayarse. Tengo una pierna adelante, otra atrás, y voy a poder agarrarla bonito para acostarla en el suelo. Sin cambio, ustedes mismos prueben, pongan sus dos piernas abiertas o cerradas y que alguien se les vaya encima, que se les pues se desmayen sus brazos, ustedes se van a tambalear y de repente también se caen. Entonces, más que todo es eso, la técnica, ¿no? Lo primero que recuerden, me pongo atrás de la persona, una pierna delante de la otra, ubico ombligo, ubico la boca del estómago, entre los dos pongo mis manos. Mi mano dominante, siempre igual que el RCP, la primera, que es justamente la que va a hacer este puño, y la otra que la va a abrazar. Y conjuntamente va a ser el movimiento fuerte hacia adentro y hacia arriba, hacia adentro y hacia arriba. ¿Por qué? Lo que quiero presionar justamente es la parte del esternón, que es la parte final o la base de los pulmones, que va a hacer ejercer la presión de ese objeto que está tapando, obstruyendo, y justamente va a hacer de que salga expulsado, ¿no? Como una botella, hagan una prueba, ¿no? Con un corcho, y al momento de hacer presión en una botella de plástico, pues va a salir volando ese corchito del pico de la botella, ¿no? Entonces, igual, vamos a dar, no se olviden, en la obstrucción completa, de adentro hacia adentro y hacia arriba, hacia adentro y hacia arriba, ¿ok? Entonces, la maniobra de Hemlich es la típica técnica que vamos a utilizar en el caso de la obstrucción completa, siempre teniendo en cuenta primero nuestro PAS, ¿ok? No se olviden siempre de nuestro PAS, digamos que encontramos una persona que se estuvo atorando en un restaurante, pues voy y le empiezo a hacer esta maniobra, ¿ok? Parado. Ahora, yo lo que puedo hacer, si es completo, sí puedo hacerle los golpes en la parte de la espalda, sí, en la parte dorsal, ¿no? Unos 5 golpecitos, si es completa, sí. Si ya tengo justamente la persona que está con estas dos manitos en el cuello, que es el símbolo universal del atragantamiento, perfecto. Yo le hago los 5 golpes y si no se resolvió, pues empiezo a hacer mi maniobra de Heimlich. Nunca se olviden de eso, ¿ok? En caso de que la persona pues se desmaya justamente, ¿no? Ya como estoy con una pernita delante de la otra, logré sujetar bien a la persona y lo acosté en el suelo. Al acostarla en el suelo empiezo a ver valorar mis signos vitales. Inconsciente, no hay pulso, no hay respiración, inicio mi RCP. Sí o sí, inicio mi RCP, ¿ok? Ahora, la maniobra de Heimlich en caso de embarazadas del segundo trimestre significa que son aquellas embarazadas más de 24 semanas o, por así decirlo, más de 6 meses a más, que ya tienen la pancita pues un poco más visible, más predominante, y las personas obesas, entonces de repente va a ser un poco más difícil, colocamos la manita un poco más arriba, quizás en la boca del estómago, ahí vamos a hacer la presión, ¿ok? No, no tengamos miedo. Quizás en las personas es muy obesa o quizás es muy alta y yo soy más pequeño, entonces lo que hago es echarlo y puedo hacer también la maniobra, ¿ok? En el caso de un niño, o un bebé, perdón, un niño es muy parecido, ¿ok? Un niño es colocar también una pierna delante de la otra, un niño de 5 años, 6, 7, 8, 9, 10, ya es como un adulto, ¿no? En un bebé no, un bebé de meses, un bebé recién nacido, tengo que tener en cuenta las palmadas, ¿ok? Las palmadas primero en la parte de la espalda, y miren cómo yo sujeto, se sujeta justamente el cuellito, nunca se olvide sujetar el cuello, porque si no sujeto el cuello, la cabeza va a hacer un efecto resorte, y peor voy a producir pues un tema de traumatismo craneal en el bebé, ¿no? Y es muy importante tener en cuenta porque los huesitos de los bebés todavía se están formando, se están uniendo. Y la presión, pues justamente ahí adentro, mientras más golpe o ese efecto resorte, va a ser mucho peor. Entonces, siempre protegiendo cuellito, cabeza, es como un eje, como un collarín, digamos, que ponemos nuestra manito acá adelante para poder sujetar y dar las 5 palmadas acá atrás en la espalda, justamente en medio, entre las dos escápulas, le damos estos 5 golpecitos. Ahora, si de repente eso no le ayudó, empezamos a hacer las compresiones tal cual como la de Hemlich, pero con los dedos. Los 2 deditos que tenemos en la mano, lo que es el índice y el medio, esos 2 deditos son los que vamos a utilizar en la parte, justamente la parte de la boca del estómago, hacia adentro y hacia arriba también, igual, tal cual, ¿ok? Una manera, por ejemplo, he visto literaturas que me mencionan
la boca del estómago, tal cual, la boca del estómago me refiero a la parte final justamente de este huesito que se llama esternón, o de repente pues los pezones del bebé, saco su bolito y veo una línea y trazo, y justamente en medio, entre el esternón y esta línea de los pezones, ahí es donde también hago la presión, ¿no? Esa es otra manera, que son muy similares, muy cercanos justamente. Quiero que vean este videito, espérenme, ¿dónde estaba esto? Creo que este era así. Este es show, perdón. Esta es la obstrucción de vía aérea, lo voy a compartir al final, no se olviden. Por acá no van a escuchar mucho, pero yo les voy a ir diciendo y de ahí ya les comparto. ¿Sí? Esto no se olviden que tengo que ver qué tipo de qué tipo de atragantamiento vamos a tener, completo o el incompleto, o parcial o imparcial, ¿ok? Mira, la persona imparcial emite palabras y tose, 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 mira, tose, emite sonidos. En la completa ya no dice nada, solamente pone las manitos ahí alrededor del cuello y se desmaya. Mira cómo se desmaya. Miren las piernas cómo están, una delante de la otra, para poder justamente recostarla, ¿no? En una situación. Acá dice que la chica estuvo en la universidad comiendo un sándwich y empezó a atorarse, empezó a toser. No se olvide siempre identificarse diciendo que está en primeros auxilios. Habla, todavía puede hablar, tose, es una obstrucción incompleta. Que tosa, tosa, tose fuerte, tose fuerte, tose, tose, tose. Mira, si es que no se logra solucionar, recuerden, pasa a ser una completa y por lo tanto empieza a hacer mi maniobra. Va a colocar una de sus piernas justamente, una adelante y una atrás, miren, ¿no? La abraza, miren su mano, pone el puño justamente en medio, la otra lo abraza, eh, presionar con fuerza. Y esa es la maniobra de Hermes, ¿no? Se desmayó, miren. La pierna es muy importante porque justamente tuvo ese tema de la piernita una adelante y la otra detrás. Miren cómo es más fácil recostarla. Así pudo recostarla, miren ese eje cabeza-cuello, cómo lo recostó, y ahí ya evaluó, ¿no? Y empiezo mi RCP. Miren. Embarazadas y obesas, también hay que tener en cuenta, no se olviden, vamos a hacerlo un poquito más arriba. O en todo caso, pues vamos a echarlos, ¿no? Ujú. Es el caso de un adulto y eso es lo que quería que vean rápidamente. Miren, siempre hasta los niños, hay tos, no hay tos, no hay buena tos, entonces la maniobra de miren cómo sujeta, mandíbula superior, mete otra vez el cuello, ese ángulo.
2, 3, 4. La manera de ir revisando si hay pues, maniobra de gancho. Miren el dedito cómo se coloca. Siempre listo y puedo sacar. ¿No lo ven? No lo hagan. Repetimos. 5, 5 golpes en la espalda, con el pecho 3, 2, 3, 4, 5. Veo la boca, es necesaria la maniobra del gancho. Si está inconsciente, vamos a empezar lo que es el RCP en los niños, ¿no? En los bebés. Están haciendo respiración lenta, para 32. Un adulto, 32. O en todo caso, 100, 120. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Lo que es la maniobra de Henry junto con el RCP son dos temas que siempre van acompañados y quiero que siempre lo tengan en cuenta, ¿ok? Vamos a ver ahora de manera general lo que son las alteraciones de la conciencia, ¿no? En las alteraciones de la conciencia me refiero, por ejemplo, ¿no? Temas de lipotimia, decir desmayos, tema de vértigos, tema de repente por la insolación, tema por la misma epilepsia, ¿no? ¿Cómo vamos a actuar en casa, en especial si tenemos un adulto mayor o alguien que ya tiene una enfermedad base y que pueda producir alguna complicación de esta enfermedad y nos da justamente a esta alteración de la conciencia? Como siempre, lo primero es qué órgano o qué sistema se ve afectado en esta alteración. El sistema nervioso. El sistema nervioso que rige pues, básicamente todo el cuerpo, ¿no? El sistema nervioso que si no le llega el oxígeno en los 10 primeros minutos, recuerden que ya produce la muerte cerebral. Entonces, por eso es muy necesario el RCP, justamente para sustituir este movimiento del corazón. El sistema nervioso, como menciona acá, es el que rige y coordina todas las funciones del cuerpo y del cerebro, ¿no? Es el órgano clave. Por eso el corazón siempre, irrigación, lo principal es cerebro, pulmones, básico. Es quien recibe la información y lo descifra, es decir, por estímulos, y nos manda pues una respuesta, ¿no? El cerebro es el que decide cada movimiento que vamos a hacer, desde lo mínimo hasta lo que es movimiento sin que nosotros lo propongamos, digamos, ¿no? O sea, el de la respiración, etcétera, son movimientos que por sí ya nuestro sistema nervioso, simpático, parasimpático, suelen pues manejar. Ahora, la conciencia es el mismo estado en el que el cerebro es plenamente está plenamente despierto y está ubicado en tiempo, espacio, persona y recibe tanto las órdenes, recibe, perdón, los estímulos y da las órdenes justamente a respuesta, ¿no? Es aquel estado de vigilia en donde está totalmente despierto, por así decirlo. Esa es la conciencia, el estado consciente, despierto o alerta. Ahora, cuando está alterado, ya vamos a empezar a ver, están algunos reflejos un poco disminuidos, de repente en el examen físico que nosotros como médicos hacemos, o ustedes mismos de repente van a ver a su familiar que empieza a desvariar o que empieza a tener más sueño. Ustedes lo ven a su abuelito, abuelita, y de repente lo normal que dormía en la noche, de repente en la tarde, como suelen hacer muchos, después lo ven todo el día casi durmiendo. Y cuando se despierta, apenas come, o se le escapa la orina, la deposición. Entonces, ya acá está alterado lo que es el sistema de conciencia, perdón, el tema de la conciencia. Por lo tanto, ya hay que hacer una evaluación, si se puede dar una complicación o de repente pues se ha dado otro tipo de situación, no sé, una caída o algo que ha producido también una hemorragia cerebral. Que pensar en múltiples causas, ¿no? Que se puedan dar. Varios tipos de alteración que podemos ver, como la lipotimia, que les mencionaba que es un desmayo, coma, que ya es el estado de la conciencia totalmente alterado, la epilepsia, que se da por esta alteración también,
de movimientos, los movimientos pues, musculares, ¿no? Que se dan seguidos, se dan continuos. La lipotimia consiste en la pérdida o disminución del estado de la conciencia debido a una disminución del riego sanguíneo. ¿Qué significa? No llega el aporte sanguíneo correspondiente total, digamos, al cerebro, es mucho menor. Se puede dar pues desde un simple mareo, empiezan a sentir la persona, se toca la cabeza y dice, me estoy mareando, o de frente pues se toca y se desmaya, ¿ok? Las causas generalmente frecuentes de las lipotimias pueden ser emociones, un tema bueno, emotivo, digamos, miedo, dolor, de repente, pues, una sorpresa, algo que produjo también esta lipotimia, ¿no? Por eso es que es importante tener en cuenta enfermedades bases. El calor o ejercicio excesivo también producen el calor, por ejemplo, va a producir la insolación. Vamos a ver después el tema de la insolación. El estar mucho de pie sin moverse o sin hacer nada, simplemente estar de pie más de 2, 3, 4 horas, sin realizar otro tipo de movimiento. Alteraciones de la presión arterial, también podemos ver en el tema de la diabetes, ¿no? Si hay mucha, mucha disminución, que es una hipoglicemia, o si hay otro tipo de alteraciones que justamente van a producir este desmayo, ¿no? También podemos verlo en las lipotimias, y siempre lo menciono en las formaciones, por ejemplo, no sé si todavía se repiten, pero si están el primer día de clase, ¿no? El lunes, y se dan la formación 1 o 2 horas, y a veces no han tomado desayuno, justamente les da hipoglicemia, o por lo que están parados mucho tiempo sin hacer otra actividad más, eso también es una lipotimia, ¿no? Se desmayan, empiezan a perder la conciencia, empiezan a sudar frío y se desmayan. Los síntomas frecuentes, como justamente los estaba diciendo, la sensación de mareo y debilidad muscular, a veces dicen, me estoy mareando, no siento mis piernas y se desmayan. Está pálido totalmente, empieza a sudar, hay sensaciones auditivas y visuales, es decir, en los oídos empiezan a tener como un zumbido, en los ojos empiezan a ver pues como puntitos negros, y las náuseas que se van acompañadas de mareos, ¿no? Modo de actuación, ¿cómo van a ustedes a actuar con esta alteración de la conciencia que es la primera, digamos, la que se da con un desmayo? Primero hay que tener a la persona en una superficie plana, como siempre. ¿Ok? Esta superficie plana para poder realizar o ver sus signos vitales, perdón, valorarlos y ver si es necesario de repente una maniobra de RCP o de repente pues continuamos ayudando a la persona con este manejo. Aflojamos siempre la ropa porque recuerden que es un tema de circulación. Claro que el cerebro es el órgano principal donde el corazón va a irrigar, ¿no? Frente a alguna de estas situaciones. Elevamos las piernas por el mismo tema de la circulación y trasladamos a la persona a un centro médico o en todo caso que ya hemos llamado y ya llega el servicio médico. Abrigamos, sí, abrigamos, por ejemplo, en estos casos, si se ha desmayado, está sudando frío, está pálido, no hay un tema de insolación, perfecto, ahí sí lo abrigamos. Pero si es por un tema de insolación, como vamos a ver más adelante, ahí no, ahí hay que refrescar a la persona. En este caso, sí. Entonces acostamos, aflojamos ropa, elevamos piernas, recuerden siempre sus signos vitales. Desde el inicio tenemos que estar valorando, porque si es necesario hacer un RCP, hacemos un RCP, no se olviden. ¿Okay? El coma ya es un estado de una alteración de la conciencia, pero mucho más profundo. Es la pérdida de la conciencia de forma ya prolongada. Digamos que acá no existe ya respuesta a ningún estímulo, ni siquiera un doloroso. Digamos que la lipotimia, tú le puedes peñiscar, y nosotros generalmente peñiscamos pecho para poder ver si hay una respuesta, al menos movimiento de mano o pierna o algo, o de repente los ojos parpadean, entonces eso ya me indica una reacción. Pero en el coma no, ni eso va a haber. O sea, no va a haber ninguna reacción, ningún estímulo, ninguna respuesta por parte del cerebro, ¿no? Las causas que se pueden dar, traumatismos, en especial los craneales o de cabeza o de la columna vertebral, no se olviden siempre. Son los que más se mencionan en estos casos. Otro es el exceso de ingesta de alcohol, de fármacos, monóxido de carbono, me refiero a los incendios cuando están ahí adentro y justamente esas quemaduras por inhalación, muy aparte producen también este tema de que ingresa más CO2 de lo que puede pues ingresar el oxígeno y produce también esto, el tema del coma, ¿no? Causas metabólicas, hepatopatía significa enfermedades del hígado como cirrosis o las diabetes,
la diabetes, el coma diabético, llegan pues 600, 700 de glucosa, 800, 900 llegan, y dicen, no, es que he estado mal, pero si tomo mis pastillas, dicen, y pues llevan mal totalmente, ¿no? Y estado de sueño alterado, bastante sueño, orinando cada rato, etcétera, ya, o sea, ya ha habido como que un aviso, pero no se ha hecho caso. Las causas neurológicas, como puede ser pues la epilepsia, ¿no? Las embolias o en sí cualquier enfermedad cerebrovascular que puede ser desde un infarto o una hemorragia, ¿no? Que también puede producir justamente un coma. Los síntomas que va a presentar, totalmente, está inconsciente. Inconsciente, ningún estímulo, ni doloroso, ni nada, el llamado, nada, no va a abrir los ojos, pero sí respira. ¿Ok? Respira, pero no responde a ningún estímulo. Hay respiración, hay pulso, pero no responde a ningún estímulo. Hay alteración de la conciencia, sin estímulo, sin respuesta, está posiblemente en un estado de coma. En este caso, ¿cómo vamos a actuar? A diferencia, recuerdan de la lipotimia, del primero, en el primero al menos sí, si no respondía con un movimiento, ¿no? Hacíamos un peñisco o llamábamos y de repente veíamos un movimiento de párpados, como que quería abrir los ojos, o de repente abre los ojos, o puede ser que simplemente mueva una mano, mueva la otra mano, entonces ya, tenemos una respuesta, por lo tanto ya diferenciamos. Estamos en una lipotimia, por eso ya lo echamos, estamos con signos vitales, ponemos las piernitas arriba, perfecto. Pero en el estado de coma ya no vamos a ver nada de eso, no va a haber respuesta. Está respirando, felizmente, si hay pulso, por lo tanto, al inicio no voy a necesitar mi RCP, pero sí se hace cada 2 minutos, no se olviden su valoración de signos vitales. Vamos a aflojar a la persona, lo colocamos en una superficie plana siempre, tapamos a la persona para que no pierda calor, igual que la lipotimia, tal cual, ¿ya? Pero en este caso ya no vamos a poner con las piernitas elevadas, sino que la vamos a poner en posición lateral de seguridad, porque ya es un coma, es un estado un poco más profundo, más grave. Por lo tanto, es necesario ponerlo en una posición lateral de seguridad. Y si yo estoy evaluando mis signos vitales, y siempre evaluar, perdón, mis signos vitales, ¿no? Si es necesario, no, mi RCP, pero en esta persona con coma, sí o sí, mi posición lateral de seguridad, ¿ok? Otra alteración que se suele dar por las epilepsias, ¿no? Y las epilepsias se dan ¿por qué? Por convulsiones. La epilepsia es la enfermedad del sistema nervioso central que se caracteriza por las mismas crisis convulsivas, que suelen ser generales o locales. ¿Qué significa? Generales es cuando ustedes han visto el temblor de todo el cuerpo, salivación, de repente a veces se muerde, se orina, etcétera. Entonces, esas son las generales. Las parciales son aquellas donde solamente un brazo o una pierna o una parte de repente la parte derecha, la parte izquierda empiezan a tener estos movimientos involuntarios. Empiezan y pierden la conciencia, ¿no? Muchas veces, bueno, muchas no, la mayoría de veces, la persona está con el estado justo en el estatus de convulsión y pierde la conciencia, pierde sí o sí la conciencia. Y nosotros lo que tenemos que hacer, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ayudar a la persona para que no se siga haciendo daño. Ojo, ¿ok? No se siga haciendo daño, más no voy a evitar que siga con las convulsiones, porque la convulsión es un estado en el que va a seguir sí o sí pues, hasta que pueda llegar al centro médico o el médico ahí colocarle la medicina. Nosotros o ustedes como socorristas no van a poder, digamos, disminuir o eliminar estos movimientos, recuerden. Las convulsiones son aquellas contracciones bruscas, involuntarias, anormales de los músculos, provocadas justamente por los estímulos de origen del sistema nervioso central. ¿Ok? Ojo que la epilepsia es una de las principales causas de las convulsiones, pero pueden haber muchas más. Como por ejemplo, las convulsiones se pueden originar por un golpe en la cabeza, se pueden originar de repente por la fiebre también en los niños. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Ok? ¿Cómo vamos a actuar? Lo primero siempre es, bueno, nuestro paso, como ya ustedes lo saben, colocar a la persona pues en un lugar fijo, en un lugar horizontal, en el suelo, en lo que tengamos, pues en lo que estemos cerca, pero tiene que ser, recuerden, una superficie plana, donde yo pueda realizar mis maniobras, ¿ok? Aflojar esa ropa, no sujetar a la persona que está padeciendo el ataque, es decir, no tratar de eliminar ese movimiento porque se va a seguir dando. La única solución es por un medicamento y ustedes no van a colocar el medicamento. Tiene que ser un servicio médico, sí o sí. Entonces, no tratemos de
digamos, de disminuir ese movimiento. Y eso lo repito siempre, porque muchos me dicen, no, pero yo lo abrazaba para que no siga. No, ese movimiento va a seguir. Lo único que hay que tratar es que no se complique. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que no se lesione. Generalmente lo que buscamos es la cabeza, que no se lesione porque suele pues, el movimiento ser para arriba, para abajo o el costado y se suele dar golpes, ¿no? O la lengua. Entonces lo que hacemos es colocar de repente en nuestra mano una toalla o una almohada, algo que tengamos en la mano debajo de la cabeza para que no se den esos golpes continuamente. ¿Qué más? Podemos colocar también un objeto blando, un pañuelo, generalmente, o una tela limpia en la boca, teniendo en cuenta que siempre va a haber la mayor parte, yo siempre veo la mayor parte de esa tela fuera para que sea fácil sacarla después de ese estado, ¿no? Nunca colocarle un objeto duro, nunca meter nuestra mano porque obviamente nos va a morder, porque es un estado inconsciente justamente. Cuando ceden ya esas convulsiones, cuando yo ya sé que ya no hay ese tipo de convulsiones, lo colocamos de costado para que pueda, posición lateral de seguridad, ¿ok? Nunca se olviden de eso y siempre constatar nuestros signos vitales. Otro estado de alteración de la conciencia justamente es la insolación, muy parecido a la lipotimia, muy parecido a lo que está, eh, muy parecido a, pues, digamos, desmayarse, pero en este caso ya no va a haber pues una sudoración fría o tenemos que abrigar, sino todo lo contrario. Se va a dar por un exceso del mismo calor, que puede ser por el sol o de repente por una actividad física que estamos realizando, el correr, esas cositas y igual, ¿no? Bueno, acá en el norte todavía hay mucho sol y sí nos puede producir esta insolación. O cuando están mucho tiempo parados ahí los lunes o otros días más del colegio, ¿no? En la formación del colegio, y justamente también produce insolación. Ahora, este calor, esta exposición prolongada al calor y esos sobreesfuerzos, van a producir justamente una alteración liviana, no profunda, sino liviana, leve, por la poca circulación al oxígeno, pero no es tan fuerte, ¿ok? Por la misma tema de inflamación. También se puede dar por el consumo de drogas como el éxtasis, producen un efecto muy parecido, ¿ok? ¿Qué más? Vamos a tener en cuenta, los síntomas principales son, la piel se va a tornar colorada, van a estar pues rojitos, temperatura vamos a tocarlos y van a estar totalmente calientes, desorientados, van a estar como mareados, como que no pueden sujetarse por sí solos, necesitan a alguien más para poder pararse. Eh, a veces pueden producir convulsiones, sí, y se desmayan, ¿no? Son las complicaciones que pueden darse. Ahora, en las situaciones que pueden darse, justamente es, bueno, lugares donde haya mucho sol, ¿no? Las zonas tropicales, el esfuerzo físico, justamente, las quemaduras solares, en la playa, la piscina, pero en horas justamente que no se debe ir, por ejemplo, entre las 10 y las 2 de la tarde o las 10 y las 4, si no me equivoco, que es las horas donde más calor o más rayos ultravioleta, pues son mucho más profundos. Entonces hay que tener en cuenta eso. La falta de líquido, la falta de agua, de repente la deshidratación. Más sol, menos agua, me deshidrato y peor produzco esa insolación también. El uso de alcohol en cantidad excesiva o de la droga que había mencionado, el éxtasis, ¿no? Los síntomas, como ya les dije, la temperatura alta, la piel roja, la sudoración, pero en este caso pues va a ser acompañada del calentamiento de la piel. El dolor de cabeza es muy frecuente, junto con la visión borrosa, junto con las alteraciones de conciencia, la desorientación, los mareos que tiene, las náuseas. Lo primero que tengo que hacer es mi paz, trasladar a esta persona a un lugar fresco, sí o sí, vamos a llevarla a un lugar fresco, un lugar donde haya sombra, y colocar el cuerpo con compresas mojadas. Mojadas, y no me refiero a heladas, no se olviden, nunca va a ser algo helado, ¿ok? ¿Podemos envolverla totalmente con una sábana fría? Sí, no hay ningún problema, teniendo en cuenta que no descienda mucho también la temperatura, ¿no? O podemos colocar las compresitas también como vemos acá en el cuello, en la barriguita, de repente los pies también nos ayuda. Ahora, si la persona sí está despierta, es decir, si tuvo como que el mareo, el dolor de cabeza y todos estos síntomas, y de repente esta taquicardia produce también la insolación, pero está despierta, simplemente se sentó, podemos darle agua para que se hidrate, sí. Y de repente, pues un suerito, mucho mejor, sería mucho mejor. Disculpen, me disculpen un momentito, por favor.
Listo, disculpen. Bueno, les estaba diciendo entonces la manera como vamos a actuar. Colocarlo en un lugar fresco, bajo sombra, colocarle las compresas frías, si es posible, de todo el cuerpo, si es una sábana, normal. Colocarle, darle hidratantes o agua, en el caso pues que esté consciente, que esté despierto. No se olviden siempre valorar, controlar los signos vitales, ¿no? Si no hay respiración, si no hay pulso, pues iniciamos nuestras maniobras de RCP. Aunque muy rara vez se produce esto, ¿no? ¿Qué más? Tengamos en cuenta también esto, la posición en el suelo, echadito, y las piernas elevadas. Muy parecido al tema de la lipotimia, es muy igual a la insolación. La diferencia es de que acá no lo voy a abrigar, solamente le voy a poner compresas frescas o lo voy a hidratar. ¿Ok? Las técnicas de traslado. Vimos algunas técnicas, por ejemplo, la clase pasada, con el uso de camillas o el uso, si no teníamos camillas, que les había dicho, si hay 3 o 4 personas, que es mucho mejor, siempre una persona líder que va a ir a la cabeza y las otras personas que van a guiar para lo que es la espalda, lo que es la zona glútea, digamos, y lo que son los pies o las piernas, ¿verdad? Entonces, y abrazando hacia uno. Vimos esas imágenes también. El método de traslado, recuerden siempre, uno de los principios básicos de los primeros auxilios o del socorrismo es no empeorar el estado de la víctima, ¿no? Es evitar justamente las complicaciones. En la primera clase se les dijo. Por ello es muy importante de que la víctima esté en un sitio seguro. Por eso el PAS, no la moveremos. Si es necesario moverla, pues, ok, protegemos siempre la columna vertebral, o nuestro eje, siempre eje, cabeza, cuello, espalda, ¿no? Protegemos ese eje, lo más principal. Si la víctima respira pero está inconsciente, la colocaremos en posición lateral de seguridad, cambiándola cada media hora. No se olviden, es una manera de resumen esto. Está inconsciente, se está desmayada, sí, pero sí tiene sus signos vitales, o sea, sí tiene pulso, sí está respirando. Posición lateral de seguridad, cada media hora podemos ir cambiando. Cuando es un socorrista, ¿qué podemos utilizar? ¿Qué métodos? Por ejemplo, este es el método de arrastre que es el más común, teniendo en cuenta, por ejemplo, un incendio, ¿no? Y la persona, ustedes justamente vieron que estaba en la puerta o estaba cerca, en un lugar donde yo también no me puedo exponer como socorrista, voy y hago esta maniobra que es lo más rápido, ¿no? Que es justamente por el tema de las axilas, como que lo agarro o si no lo abrazo para poder sacarlo. El otro es por los pies, de repente pues no logro ver la parte de adelante, pero los pies sí, pues por los pies hago el traslado. Después, esta es la otra maniobra, pero la persona está consciente. Logro decirle a la persona que me abrace o que me agarre lo que es la parte del cuello para poder yo trasladarla o sacarla del lugar donde, digamos, por ejemplo, ¿no? De repente ha sido un huaico o se ha golpeado justamente la pierna, ha producido una luxación o algo, y yo puedo, pues ya lo inmovilicé, pero necesito trasladarlo y es muy difícil el acceso, o de repente mucha tierra, no sé, le puedo pedir eso, ¿no? Si no tengo a alguien más. Pensemos en esas situaciones, esos escenarios donde podemos estar solamente nosotros o de repente con alguien más, ¿no? El método del bombero, bueno, este es un método donde vamos a utilizar justamente el hombro y vamos a alzar a la persona. Eso es un poquito más, más técnico, digamos, porque la persona, si ustedes ven, la abrazan y la mano, van a agarrar la otra mano, ¿no? La otra mano de la víctima, para así esta otra maneta tenerla libre y poder, digamos, tenerla como un bastón ustedes o algo más fácil si estoy yendo por lugares o de repente hay gradas, me sea de apoyo, ¿no? Traslado con 2 socorristas, que es la llamada sillita de la reina. Está despierto, puedo colocar mis 2 manos siempre entrelazadas o abrazadas abajo de la persona y la otra detrás en la espalda, ¿no? Para que la persona, poder sacar a la persona. Con 3 o más, como habíamos visto en la imagen, ¿se acuerdan? Cabeza, entre la zona de glúteos y entre la zona de las piernas. 4 personas, la otra persona ya está colocando la camilla y las otras 3 están justamente poniendo a esta persona esta tablilla o esta tabla rígida, la técnica del puente. La técnica de la cuchara, que justamente lo vimos también ayer en la clase, acá hay de 3 personas, ayer lo vimos con 4 personas desde abajo. Es decir, la persona está abajo, coloco mis manos debajo de la persona, miren, está protegiendo la cabeza y abrazando, ¿no? Abrazándolo hasta subir primero mi primera rodilla y después con las 3 personas al mismo grito, digamos, 1, 2, 3,
están abrazando para poder ser trasladado. Y acá tenemos cuidado con el eje de la columna. Todos estamos cuidando el eje de la columna. Vamos a ver el tema de materiales de primeros auxilios. Los primeros auxilios, los botiquines, por así decirlo. Los botiquines que tenemos diferentes. Desde el más simple que tienen en los carros, en los buses, de esos con maderita que suelen estar en los centros, mercados, en los malls, etcétera, y hasta estos que son los más especializados que los tenemos en muchas empresas, ¿verdad? Desde agroindustriales, minas, eléctricas, etcétera, que se suelen tener. Entonces, lo que sí se dispone, por ley, se indica de que todo lugar de acceso público debe tener un botiquín y una camilla, ¿no? El acceso del agua potable pues es algo más secundario, pero sería lo ideal, o el tema de hidratación o el tema de insolación, ¿no? Ahora, o de repente si no hay suero, puedo utilizarlo también esa agüita para poder lavar una herida. De diversas cosas podemos utilizar. ¿Qué más? Las camillas, el tipo de camillas que podemos utilizar rígidas para poder trasladar justamente a esta persona. Si no hay camillas, pues utilizamos nuestras técnicas de traslado, teniendo en cuenta si la persona ha estado con alteración o fractura o traumatismo en la columna, en la cabeza, o de repente no ha tenido ningún traumatismo, pues mucho mejor, perfecto, ¿no? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Van a contener únicamente material de primeros auxilios. Muchas veces he hecho mi revisión acá en estos botiquines y he encontrado, pues, no sé, encontré esta vez un disco duro, me acuerdo, encontré otros materiales que no tenían nada que ver con primeros auxilios. Entonces, también es una llamada de atención, porque si bien este cajoncito está ahí a la vista del primer cajón que digamos que tenemos, el primer botiquín, una X empresa, yo tengo que estar, tiene que estar completo, no tiene que tener objetos vencidos y no tiene que tener algo externo, porque es un botiquín. Yo no voy a ir, pues, tengo un accidente y voy a ir y voy a encontrar cosas de discos duros, etcétera, otras cosas que no tienen nada que ver y al final pues va a empeorar el tema de la salud. No, no lo hagan por un tema de supervisión, sino por un tema siempre de cuidados. No, no es solo que le pase al compañero o en el mercado de repente al vecino o a las vecinas, no, que les puede pasar a usted o a su familia. Siempre hay que tener en cuenta eso. El contenido debe estar ordenado, el material, el material debe estar, si ya se usó, hay que reponerlo y verificar, cada mes se tiene que verificar, uno, su estado, justamente si el algodón, por ejemplo, lo abrieron, una gasa lo abrieron, perfecto, se cerró adecuadamente, si no se cerró ya está contaminada, por lo tanto ya se desecha. Los guantes también, si su fecha de caducidad, si está próxima o no está próxima, entonces ya tenerlo pues previsto, ¿no? Y el contenido pues debe ser acorde a la formación del socorrista. Si es nivel 1, pues o digamos el más simple, que es el que estaba mencionando, este maletincito, el nivel un poco más de los mercados, el público un poco más expuesto, y este ya es de socorristas, pues de las brigadas socorristas que ya tienen más manipulación de otros objetos, ¿no? Desde los cabestrillos, de repente acá hay férulas, etcétera, pinzas, otros objetos que nos pueden ayudar. El contenido de los botiquines, generalmente una recomendación va a ser esta, ¿no? En una empresa, es tijeras y pinzas, apósitos estériles, adhesivos, bolsas individuales, los apósitos, las gasitas, parches oculares, triángulos de vendaje para poder crear pues un cabestrillo, las gasas también de distintos tamaños que pueden ser desde chiquititas, medianas y grandes, hay celulosas para drapos, vendas, material auxiliar, como son los guantes, en muchos casos hay una manta termoaislante, que pues es una manta así como una plateadita. ¿Qué más hay? Mascarilla de reanimación. Bueno, el tema del COVID se sacó, ¿no? El tema de la mascarilla de reanimación, porque el RCP solamente se realizaban pues las compresiones, más no ya las insuflaciones. ¿Qué más? Bolsas de hielo sintético también en el caso de las lesiones traumáticas, ¿se acuerdan? Desde los esguinces, luxaciones, fracturas, se tuvo en cuenta bolsa de hielo sintético o de gel, ¿no? Son compresitas de gel. Agua o solución salina o el suero que le decimos al 9% que va a estar en 1 litro, cerrado, porque si no ya se usó, se desecha y se vuelve a poner otro, ojo. Toallitas limpias, sin alcohol,
también tener, si no, agua o jabón líquido, el iodopovidona también, material, bolsas de plástico para poder eliminar el color rojo, ¿no? Acá, como había dicho, la iodopovidona, por ejemplo, que es un desinfectante, que es un marroncito, que puede ser líquido, puede ser la espuma, el tensiómetro y el estetoscopio. Generalmente los recomiendo siempre, y el digital es el más fácil, ¿no? De usar, porque si yo les recomiendo, pues el estetoscopio, el tensiómetro normal tiene que ser con el estetoscopio y tienen que saber cómo usar y cómo es la medida, ¿no? Entonces el digital es el más fácil, una diferencia de 10 a la hora de medir, 10 más, entonces le vamos a restar. Pero es muy necesario tener un tensiómetro en casa, en especial porque tenemos ya un antecedente de repente que alguien que tenga ya hipertensión. El glucómetro también, si yo tengo ya una persona diabética, igual que en mi trabajo, también debo tener mi glucómetro. Esta es la pañuela o venda triangular, que es una en especial para hacer un cabestrillo, es la más grande, pinzas en general, ¿no? Como les había mencionado, lo que es pastillas, por ejemplo, vamos a utilizarlas o vamos a tenerlas en cuenta siempre y cuando tengamos nuestra población, o en este caso en casa, alguien que sea, pues que tenga esta enfermedad base, ¿no? Hipertensión, diabetes, asma, alguna otra enfermedad que yo necesite pastillas o ampollas, lo tengo ahí a la mano, ¿ok? O de repente un inhalador, lo tengo ahí en mi botiquín. Pero yo ya sé que lo voy a necesitar por tal o tal persona que ya tengo o que sé que tiene este antecedente. Ojo con eso. El botiquín, como por ejemplo acá estamos viendo, ¿no? Estamos en un centro comercial. Está el aviso de botiquín y acá está justamente el botiquín de maderita. Debe estar ubicado en un lugar de fácil acceso, lo primero. ¿Ok? Fácil acceso, sí, está encima del maniquí, se visualizó rápidamente. No tiene que estar al alcance de los niños, ¿sí? No está al alcance de los niños también. No se debe colocar en el baño o la cocina y no debe estar cerrado con candado. Es algo muy importante, porque si no, ¿cómo van a tener acceso si hay un accidente? Por ejemplo, la señora se desmayó y está con llave y lo tiene justamente la dueña del stand número 5 y que no está. Uy, ¿qué hacen en ese momento? Realizar las revisiones, nunca se olviden, periódicamente para ver el mantenimiento, y no solamente de la parte interna, sino de fuera también, ver que el botiquín esté bien, ver que el botiquín pues de repente no se esté cayendo, que la puerta ya no se esté rompiendo, etcétera. También hay que ver todas esas cositas. Y otra recomendación más siempre es, a la hora de abrir ese botiquín, por ejemplo, tener ahí pegado una hoja con la lista de números de emergencia principales de mi localidad. Es algo también extra que se podría tener en cuenta. ¿Ok? Este videito quiero que visualicen, solamente teniendo en cuenta este. Vamos a ver en manera general, perdón. Listo. Este es un accidente de tránsito que hubo. Estos son los primeros auxilios. Les voy a mandar los links de todos estos videos. Primero que vamos a ver, nuestro paz. Garantizar la seguridad y de las víctimas. Mantenga la calma y señalice y proteja. Por ejemplo, ahí estoy comprobando signos vitales. Estoy llegando y estoy viendo justamente y en los hombros. No se olviden preguntarle si lo escucha, si lo conozco por su nombre, si no, señor, señor. Compruebe si la víctima respira. Y hay máximo 10 segundos, no puedo perder mucho tiempo. Bueno, no voy a estar esperando un minuto. Mientras estoy bien, haciendo una evaluación primaria, en mi paz, estoy avisando. Este caso es 112, pero usted es número de emergencia de su localidad, 105, 116, perdón, 106, 116, ¿no? Después vamos a ver si la víctima está inconsciente y respira, vamos a colocar en posición lateral de seguridad, no está en eso. Está respirando, perfecto, entonces no hay ningún problema. Miren cómo colocan la posición lateral de seguridad. Ahora, si la víctima no respira, por lo tanto no hay pulso, está inconsciente, iniciamos nuestro RCP, nuestras compresiones. Siempre les repito las compresiones, miren. ¿Cómo lo van a revisar? Mientras ya está llegando los servicios médicos, ¿no? Está en altavoz y está
llegando para auxiliar. Quizás en este videíto algo extra que se debió tener en cuenta es que tener cuidado con el tema de cabeza-cuello, porque ha sido un accidente de tránsito, ¿no? De moto. Y el tema de retirar el casco. En este caso, pues está sola ella. ¿Cómo pedir un auxilio? De repente gritar para que alguien más vaya a auxiliar. Pero lo que ella hizo primero es ver corazón. Si es necesario RCP, RCP. Inicio RCP. Como no lo voy a mover, normal. No hubo ningún problema. Miren, en este caso, esto es real, ¿no? Estuvo en casa, perdón, en el peluquero. Mira, la señora empezó a sentirse mal, la de acá, mira, y, y se desmaya. Mira, mira, la recostó. Le pidieron, bueno, mira, le hizo la revisión, mira, está respirando, eh, hizo la maniobra fundamentando y empezó. Maniobra, RCP. Acá, miren, esto es real, ¿eh? Acá, si ustedes ven, a veces el desinterés, o no sé cómo, la palabrita, la verdad se me fue de las demás personas, ¿no? En especial el otro colega, el otro peluquero, o sea, ni por acá, no latinó ni siquiera, al menos acercarse y llamar. Esa es la respuesta humanitaria, digamos, que todos deberían tener, ¿no? Él ya está actuando, ya hizo su revisión de pulso, hizo su revisión de respiración, no la hubo, entonces inicia su RCP. Mientras, la señorita, por ejemplo, estaba llevando el vaso con agua, pero ya no es necesario. El otro señor, el otro cliente están viendo, entonces alguien más o él debió avisar, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les dije? La persona lidera. Decirle, ¿sabes qué? Tú, no sé, pongan un nombre, Liz, Liz, llama por favor hasta el 911, que es en este caso, que puede ser mientras está llamando, pues él ya está haciendo los primeros auxilios. Pero tal cual, este es el caso que pasó. Miren, ahí él le dice a la señora, miren, una de las cosas que menciona es la tranquilidad, tuvo la tranquilidad que tuvo el chico justamente para actuar, ¿no? Y es algo muy importante que se debe mencionar siempre. A ver, Rey, vamos a poner mi casito de acá y de ahí seguimos. De acá les comparto los videitos, ¿ok? Para que lo analicen también y espero que me den algunos comentarios, en especial el último caso del chico que le salvó la vida a la señora, ¿no? Que le dio un infarto. En la peluquería, miren, ve. Puede darse la hipotermia por aire viciado en un bus de transporte interprovincial. Ahora los buses son cerrados. Uy, sí, lo he vivido y es horrible. Es horrible. Sí, lamentablemente, sí. El tema de la circulación del aire. Lo que se recomienda pues es decirle por favor al abrir las dos ventanitas lamentablemente pequeñas que tenemos ahí, que son muy pequeñas, y decirle a la persona si es en el día que es peor el calor con el sol, al conductor que por favor ponga el aire acondicionado, ¿no? Bajo, pero que lo coloque. En todo caso, si tú empiezas a sentir como que un tipo de asfixia, al momento que ya empiezas a sentir eso, yo lo que les recomiendo es irse al baño del bus, donde es un poco más aireado, para que puedan tener en cuenta tener una mejor resolución, ¿no? Del aire. Ahora, en el caso de que tú ya viste a alguien que se desmayó en el bus por este nivel de oxígeno disminuido, yo lidero, o sea, yo soy el primer socorrista, lidero, le digo a otra persona, por favor, dile al conductor, mientras estoy colocando a la persona en medio, en el bus, en la parte central, en el pisito, digamos, ¿no? Para poder evaluar y ver si es necesario hacer pues un RPC, ¿no? Una reanimación cardiopulmonar, un RCP.
¿Es mi internet o es el video? Pero veo que el video me sale en pausa y la voz igual, no sé si es el problema o es del video. Doctora, ¿cómo socorrer a alguien que se cayó de las escaleras? Uy, ya. Lo primero de las escaleras es un caso mixto. Yo tengo en cuenta si una persona, recuerden siempre, adulta mayor, si es una persona joven, porque son factores externos, o que son factores, perdón, que nos ayudan a determinar la gravedad. Lo segundo es ya se cayó de las escaleras, voy a pensar que hay un problema, lo que es cabeza, lo que es columna. Eso es lo principal. Entonces lo que voy a hacer es recostar a esta persona en el suelo teniendo cuidado con la cabeza-cuello, ¿ok? Mi eje, es decir, voy a agarrar mi cabecita por atrás, así como a los bebés, voy a agarrar la cabecita para poder recostarla. La recuesto y evaluamos signos vitales. Mientras eso, ustedes ya avisaron o dijeron a otra persona para que avise, para que llame, si están solas, pues empiezan a llamar a la ambulancia o servicios médicos en altavoz mientras ustedes están viendo, o tú en este caso, Smith, estás viendo su pulso, su respiración, no tiene, pues inconsciente, ¿no? Se desmayó también, entonces empezamos, no hay pulso y no hay respiración, RCP. Si está inconsciente, pero si hay pulso y si hay respiración, lo primero es que tengo que tener cuidado con el tema de la cabeza-cuello. Entonces vamos a colocarlo en la posición lateral de seguridad, pero cuidando mi eje cabeza-cuello. Voy a colocar mi mano ahí para que al momento de rotarlo, de ponerlo de costado, siempre mantener ese eje y no sufra peor una complicación. Recordemos eso. Eso es lo primero. Y lo otro, pues mi evaluación secundaria, que es lo que va a ser de repente en la caída de escaleras, tuvo una fractura o de repente heridas, hacemos pues vamos a tener que sí o sí llamar a alguien para que nos pueda ayudar con el tema de las gasas, el tema de las férulas para inmovilizar, etcétera, y hasta que llegue servicios médicos, ¿no? O si alguien pues los puede ayudar y llevarla a esa persona, lo llevan ustedes mismos. ¿Ok? Otro casito más o algo más que me puedan de repente decir del video, ahorita les mando. Este es del OVACE. O de la obstrucción de vía aérea adulto. Voy a cerrar si no me confundo. Este de la obstrucción de vía aérea B. Ok. Este es en el caso de un accidente de tránsito. Okay, toda mi maniobra. Y este es el casito real que me pareció interesante, como en una peluquería alguien en conocimientos logró salvarle la vida a esta señora. Y hay muchos casitos que he visto por ahí que ustedes van a ver también en los mismos videos. Al hacer link en van a verlo, pero me pareció interesante, ¿no? Porque llegó a salvarle la vida, ¿no? Eso es lo bueno de la persona. Y el tema humanitario es algo que también a muchos nos cuesta ver que no ponen en práctica. Vamos viendo los casos, ¿les parece? O de repente tienen... Rey, doctora, ¿qué recomendaciones generales nos podría hacer para los que practicamos actividades naturales, ciclismo, montañismo, caminatas, etcétera? ¿Qué lesiones conoce usted que son las más comunes dentro de este grupo? De las 6 lecciones estudiadas, ¿cuál deberíamos estudiar más bien? Ok. Justamente estas actividades, ¿ya? Lo que vas a sufrir puede ser lipotimia, insolación, que van acompañadas por alteración de la conciencia, ¿ok? Entonces, esas dos como cabecera. Después, el RPC, sí o sí, tienes que saberlo, tu RCP, perdón, tu reanimación cardiopulmonar. Sí o sí, eso, todos, sin importancia lo tienes que saber. Porque puede ser que estén ustedes o uno de ustedes caminando, haciendo su deporte y no les vaya a dar un infarto, o alguien nuevo que se incorporó a su grupo y le dio un infarto, tienen que justamente valorar eso y empezar a hacer su RCP. Porque se desmaya, no hay pulso, sí o sí su RCP. Lo otro que van a tener que ver es el tema de traumatismos, luxación, esguinces, luxaciones, fracturas. Por lo tanto, tienen que tener con heridas, ¿no? Heridas. Si hay fractura y produjo una fractura abierta, herida hemorragia. En ese orden te lo puedo decir. Y por ende, tu botiquín vas a tener que tener tus férulas, tus gasas, tus vendas,
una manta térmica, de repente te vas en montañismo, una zona muy fría, ¿no? O si te da la insolación, pues hay unas compresas de hielo, unas compresas frías o de gel. Hay unas compresas que ya vienen, digamos, preparadas. O sea, cuando tú lo usas, se enfrían rápidamente. No es necesario ya llevar hielito, ¿no? ¿Qué más? Tu agua, bueno, ustedes llevan ya por sí bastante agua, ¿no? Su hidratación. Y todo lo que significa, pues, tu iodopovidona para la limpieza, tus guantes. Eso es lo más usual que yo les indico, ¿no? Para el tema de las montañas. Entonces, tu hidratación, tu tema de cuidados, eso es lo básico. Yo creo que eso es lo básico que vas a tener en cuenta, Rey, para todos estos tipos de deportes, ¿no? Viviana Vera dice, pero buenas noches, una pregunta. ¿Qué se debe hacer cuando una persona se hace, se ahogó, se ahogó, me imagino, ¿no? Se ahogó con harina, ya que esto ocurre mucho en la sierra? Ah, ya, con harina, es bien difícil, ¿eh? No, pero sí, la harina cuando se atragantan o cuando se ahogan, como me mencionas, se atraganta, esta persona empieza a hacer, digamos, tose, tose y tose, pero siempre habla, ¿verdad? Porque es una obstrucción incompleta. Por eso ahí tienen que clasificarlo, ¿no? Con harina, como se humedece con la misma saliva, me va a producir una obstrucción incompleta. Ahora, si fue mucha la cantidad y formó un bolo que me baja, y en lugar de solucionar ese tema de la obstrucción incompleta, produjo una obstrucción completa, sí o sí, mi maniobra de Hemprich, ¿ok? Y esto va acompañado con el tema de qué pasa si yo me ahogo con mi saliva, cosa que a muchos nos ha pasado, y me uno a ese grupo. Toser, toser y toser y tratar de tranquilizarse, porque si no va a ser mucho peor. Si empiezan ponerse más nerviosos, empiezan a querer respirar mucho mejor, va a ser difícil porque justamente de la vía respiratoria de la laringe, esas paredes se van a cerrar por lo mismo que es como un objeto extraño y el cuerpo se defiende. No, es raro, pero así es el cuerpo. Entonces, tranquilizar y toser, 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 hasta que el cuerpo mismo identifique de que no es un cuerpo extraño y que ya está libre, digamos, y que no hay nada, no hay nada, no hay nada malo ahí para que obstruya. Y nuevamente, sigue, porque ahí hacer una maniobra de Heimlich, no. Ahora, de que el atragantamiento, digamos, o la asfixia por la saliva, me produzca, digamos, un desmayo, puede ser, por la misma desesperación. Yo voy a ver a la persona, la puedo acostar, me voy corriendo, la acuesto en el suelo, y valoro siempre mis signos vitales, si no, la coloco manera, si está respirando, está con pulso, pero desmayada, pues inconsciente, la posición lateral de seguridad, de costado, no se olviden, cada media hora lo vamos moviendo, ¿ok? La maniobra de Henry solo se realiza en obstrucción completa. En completa solo sí, que tosa, bastante, que tosa. Y recuerden que ustedes tienen que acercarse a identificar a la persona, como van a ver en el videíto y lo van a escuchar, como dijo el médico, el colega dijo, ustedes se van a acercar y por más tonta que parezca la pregunta de decirle, disculpe, se está atorando, y yo sé que muchos van a decir, ay, no, está jugando. No, es necesario decirle, porque ahí van a ver ustedes si le responde y les dice, sí, ayúdame, entonces, allá, ustedes rápidamente clasifican, es una instrucción incompleta, entonces rápidamente le voy a decir, tose, 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 pero si ustedes empiezan a preguntar y la persona se pone las manos al cuello con más notoriedad y empiezan a ver que se pone que se desespera peor, entonces ustedes van a decir, ah, no, esto es completa. Bueno, rápidamente inicia mi maniobra de Heimlich. Pierna, arriba, pierna adelante, la otra atrás, y abrazo a la persona y empiezo a hacer mi maniobra. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, seguimos con los casitos, ¿les parece? Dice, ¿qué es lo primero que debemos hacer a una persona que ha sufrido una lipotimia? Por ejemplo, un deportista ha estado corriendo, ¿no? En este caso, atletismo, y se desmayó. Se desmayó por el exceso pues, del ejercicio, pues, ¿no? Ese es uno de los factores que también se puede dar en la lipotimia y que se suele confundir con la insolación. Puede ser una insolación también, porque hay bastante sol y justamente produjo. Pero ¿qué hago? Que es muy parecida, recuerden el manejo. Solamente hay una sola cosa que lo diferencia. ¿Qué hago? ¿Qué es lo primero que hago con este chico que se desmayó?
Exacto. Muy bien. Ok, está bien. Elevamos las piernas. Muy bien. Muy bien. No se olviden siempre su paz. Ok, exacto, el paz. Y siempre en todas las clases y en todos los grupos que tengo, siempre los molesto y desde el inicio con el paz, 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 el paz, el paz, el paz, el paz, ¿no? Porque digamos que en algunos eventos deportivos puede haber personal médico, puede haber ambulancias, pero en otros no. Entonces, sí o sí, tengo que tener ese tema de llamar siempre a los servicios médicos, ¿no? Lideran, no se olviden, ustedes saben primeros auxilios ya, la teoría, practíquenla, vean los videos, vean esos videos, vean los videos, tienen que ver la técnica de la reanimación cardiopulmonar, la técnica de la maniobra de Heimlich en especial, ¿ok? Y en este caso, como mencionó Renzo, colocamos a esta persona, rápidamente lo trasladamos, soy yo, otra persona, le digo, por favor, me ayudas, yo sé, te identificas, le dices pues que sabe de primeros auxilios y llevan a esa persona a un lugar fresco, ¿no? Si de repente pues su audio, por favor. Una mancha en el rostro es como la punta del iceberg. Solo vemos una parte del problema. Su audio, por favor. Ok. Se me perdió la ilación de lo que estaba diciéndoles. Es colocar a la persona en un lugar fresco, justamente vamos a evaluar los signos vitales, ¿no? Y al momento de evaluar, justamente, está desmayado, está inconsciente, pero evalúo mi pulso, evalúo respiración, toco y veo que está muy caliente, significa que es un tema de insolación. Está rojo y muy caliente, tema de insolación, por lo tanto hay que colocarle pañitos de agua fría, no helada, fría, para poder ayudar a que disminuya esa temperatura. Si más bien nosotros tocamos y lo vemos pálido totalmente y una sudoración fría por ahí, entonces no es insolación, sino es un tema de lipotimia. Entonces, sí o sí, lo que tengo que hacer es abrigarlo. Ahí sí lo abrigo y después lo mismo. Lo recuesto, aflojamos la ropa y levantamos las piernas. En los dos casos tengo que levantar las piernas, sí o sí. No un ángulo de 30. Pongo de repente una mochila o pongo una almohada, pongo algo ahí para poder solucionar. Lo que sería lo mismo, como he dicho, ¿no? Lo tenemos en el suelo, siempre es la superficie. Acuérdense, la superficie tiene que ser dura, tiene que ser el suelo generalmente, ¿no? Elevamos las piernas, aflojamos la ropa, nuestro paz, llamamos mientras llegan los servicios de salud. Este es otro casito, ya, que también vi el video, les voy a pasar. Dice, en una salida con los alumnos están comiendo y un chico comienza a echarse las manos al cuello porque se ha atragantado. ¿Qué harías para ayudarle? ¿No? Acá este niño se empezó a atragantar, empezó a hacer uno parcial, miren, ¿ah? Pero se desesperó y en forma resumida lo llevó a hacer una completa. ¿Qué hacen acá? Maniobra de Heimlich. Ya, pero explíquenme todo lo que van a hacer. Primero le ¿Recuerdan? pregunto si se está atragantando Ya, y si veo que no habla o no responde de manera adecuada, aplico la maniobra de Heimlich. ya. Identifico, ¿no? Identifico si es completo o es incompleto. En este caso empezó como un incompleto, como les decía. ¿Qué hago después? En la maniobra de Henry, ¿cómo lo voy a hacer? Piernas adelante, piernas abiertas, piernas cerradas. ¿Cómo lo hago? Una pierna adelante y otra atrás para tener equilibrio y con la mano dominante una a la altura del esternón, presionarle hacia adentro y hacia arriba hasta que pueda expulsar lo que le está atorando. Muy bien, perfecto. A la altura del esternón más bien es entre el ombligo y la altura final del esternón. La boca del estómago, recuerden. La boca del estómago es ese huequito que está al final del esternón
Y entre ese ombligo, entre el ombligo y esa parte final es donde vamos a posicionar las manos para realizar el paso, ¿ok? Si es una persona gordita o es una embarazada, va a ser más arriba. Si es necesario hacerlo en el pecho, pues lo hacen en el pecho, no hay ningún problema, ¿ok? Quiero mostrarles un video. Lo primero es que tosa, ¿no? Bueno, si ha sido incompleta. Si no resulta, no se solucionó con el toser, se dio el completo, pues se da el golpe y después la maniobra de Heimlich, ¿no? Y ahorita quiero enseñarles el video y no puedo conectar. A ver, esperen un momentito, quiero enseñarles justamente este video. Mientras me van escribiendo de repente de algún otro caso que tengan, si necesitan que lo resolvamos. Ya, ahora sí. Ahora sí, vamos a poner a ver este video. A ver, ¿qué me han escrito? Dice... Pregunta, para analizar el tipo de atragantamiento, si responde, decirle que tosa fuerte, exacto. Habla de decirle que se le va a ayudar, comentarle, decirle que ponerse pierna adelante, una pierna con la mano dominante primero, exacto, la mano dominante, no se olviden. Paz, preguntar si está orientada y maniobra de ejemplo, una persona en pierna adelante. Buenas noches, Patricia. ¿Qué de verdad tiene cuando dicen que si estamos frente a un caso de infarto o derrame, hay que cortar, dice, un poco el dedo de medio para dejar fluir la sangre? No, no pierdan el tiempo con eso, no. Un infarto, un paro cardiorrespiratorio, yo valoro ya mi conciencia, valoro lo que es valoro respiración, valoro pulso. No hay, empiezo mi reanimación cardiopulmonar, mi RCP. No pierdan el tiempo con otros tipos de cosas. Recuerden que son 10 segundos en el que yo voy a ver pulso, respiración, no hay, y es más, menos de 10 segundos, lo primero, 5 segundos, y no hay, empiezo mi maniobra de RCP, ¿ok? ¿Verdad? Los 5 golpes en la espalda, sí, siendo una obstrucción completa, no se olviden, ¿ok? Porque si es una incompleta, ustedes van a valorar primero, van a diferenciar, porque van a ver que si la persona habla o no habla, si habla, pues sí es una obstrucción incompleta, ¿no? O parcial. Por lo tanto, ahí sí van a tener ahí van a tener ahí van a tener la diferencia. Ahí van a tener la diferencia de dar estos 5 golpes en la espalda, ¿no? Entre los dos omóplatos, ahí van a dar esos 5 golpes. Igual que en los niños, hemos visto el videíto, y ahí lo van a ver el óvase o el tema de la maniobra de Heimlich en los niños, que damos los 5 golpecitos en la espalda y después hacemos las compresiones en el pecho. 5 golpecitos en la espalda, compresiones en el pecho. Vemos el objeto en la boca y sacamos con la técnica del gancho. Si no lo vemos, si de repente vemos un pedacito, no metan el dedo porque pueden atragantarlo peor, ¿ok? Los golpes solamente es en el tema adultos cuando es completo. Si ustedes están viendo una obstrucción incompleta y dan esos golpes, lo van a transformar de incompleto a completo. Ojo con eso. Ahora sí les voy a presentar este video. Creo que ya está. Se me movió esto. Sí, ya está. A ver. Este internet es más raro. Vaya. Ya. Este acá. Ustedes me dicen si se logra visualizar. Ok, mire, este es el mismo tema del videíto. El audio no lo van a poder escuchar. Miren, el niño primero se atoró con eso. Dio, mire esos signos y después se le bajó ya. La maestra, ¿qué hizo?
de frente, maniobra Heimlich, y después lo escupió. ¿Vieron ese accionar? El niño, bueno, el niño sí reaccionó rápido, felizmente, pero es lo que les voy a mandar también el link. El link de ese videito para que lo analicen. Y díganme, ¿ustedes creen de que la profesora, de repente al inicio, porque fue un incompleto, ¿verdad? Al inicio, el niño estaba hablando, todo, ¿le pudo decirle al niño tose, tose? Sí, ¿verdad? Debía iniciarse quizás así, ¿no? Decirle tose, tose. Pero lo primero que todo el mundo piensa es, si yo me atoro, maniobra de Heimlich, maniobra de Heimlich. Y digamos, analizando este caso, ¿hizo bien o no hizo bien? Porque al final, pues, desobstruyó, ¿no? Le ayudó. Sí, claro, le pudo decir. El niño además caminó toda esa distancia, vieron de esta distancia y se puso nervioso encima el mismo niño, ¿no? Entonces, yo creo que quizás estaba a punto de sí, estaba bien desesperado. Pero yo creo que sí, hizo bien. Si usted se pone a analizar al final, le salvó la vida. Es decir, esa obstrucción, como el niño estaba tan desesperado, llegó a hacerlo completa, ¿no? Después cuando ya se hace un análisis y todo médico, se lo llegó a hacer completa. Claro, en el momento ustedes lo ven que se movió, se fue de su carpeta hacia la profesora, a decirle con las manos también, ¿no? Y la profesora lo primero que intuyó, dijo, no, mi maniobra, porque ya el niño ahí como que empezaba a hacer la respiración así un tipo dificultosa de poner las manos y ahí fue cuando la profesora pues actuó y hizo la maniobra. Eso es básicamente lo que ustedes tienen que tener en cuenta, la rapidez con la que ustedes tienen que actuar y cómo pueden salvar estas vidas, ¿no? Hemos visto en este caso de la profesora con este niño, hemos visto en el caso del peluquero, ¿no? Con la señora que le dio el infarto. Entonces, van a analizar el video también del peluquero, como él tranquilamente sí acostó a la señora en el suelo y empezó su evaluación y después su reanimación, como se les presenta el video. Ahí lo van a ver en los videos. Entonces, todas esas maniobras, todas estas cositas, esta teoría que se les está dando, estos videitos que es como un abstracto y estos casos prácticos, es lo que quiero que ustedes analicen. El tema de medicina en general nunca va a ser algo exacto, en general. Nunca va a ser tal cual un libro que me diga, yo solamente tengo o paciente que presenta una herida, tal cual, una herida punzante, nada más. No, que no me va a venir alguien o voy a ver a alguien, por ejemplo, para socorrer, que solamente tuvo tal cual una herida punzante. De repente sí tuvo una herida punzante, pero se le agregó de repente no sé, una fractura, o de repente hubo una contusión, o de repente hubo otra cosita, va a ser combinado siempre. Y ustedes, todo el conocimiento que se les ha dado, toda esta teoría, van a tener que analizar y ver cómo actuar. Tal cual este caso, ¿no? De la maniobra de Heimlich. Algo incompleto, algo completo, cómo actúo rápidamente, qué es lo que hago. Paso por paso, de repente le empiezo a decir tose, pero de repente ahí perdí el tiempo con este niño que estaba desesperado, estaba angustiado, y está peor, produciendo, ya convirtiendo de incompleta a completa. Entonces ahí es pensar rápido, analizar y actuar. Recuerden siempre. Sí, el niño felizmente pidió ayuda, ¿no? También el niño actuó también rápido, ¿no? Desesperado, pero rápido. Y se fue a pedirle ayuda a la profesora, exacto. Entonces son estos casitos que hay que tener en cuenta, ¿ok? Y bueno, eso es todo en general, toda la clase. No sé si hay alguna otra duda, no sé si de repente otro tema más que tengan que preguntar o un casito más para poder analizar. Ustedes me dicen.
Ah, ya. Espérame. Hizo bien, Luz, sí, Pedro y Renzo. Si la persona se encuentra sola y tiene una solución completa, ¿cómo actuaría? Hubo un tema, ¿no? Con eso, con Samu, justamente conversábamos. Y muchas veces, en teoría, se les dice, y he visto videos en los que colocamos una silla delante o un objeto como puede ser una mesa, pero un objeto, una superficie, digamos, plana y que esté a la altura de mi estómago, ¿no? De la boca de mi estómago para poder uno mismo hacer el tema de la maniobra de Heimlich, ¿no? Es decir, comprimimos nuestra base de estómago hacia la parte de arriba de la silla, si es en este caso, y vamos a hacer, entre comillas, como una maniobra de Heimlich. Difícil porque el tener una instrucción completa, pues te va a dejar casi sin fuerzas, desesperado, inconsciente y muy difícil hacer uno mismo esta maniobra. Pero es lo que se indica en libros, ¿no? ¿Qué más? Me dice, muchas gracias, por me sirvió. Perfecto, hay que saber siempre los niños, es un tema un poquito más específico. Por eso les he mandado un video separado de lo que es los bebés y los adultos, no se olviden lo que es la maniobra de Heimlich, el RCP no se olviden que es igual, ¿ok? Solamente diferencia lo que es la profundidad, niños es 4, adultos es 5 centímetros. Eso es muy interesante, doctora. Gracias, Fausto, Isela, muchas gracias. Es correcto, coser una herida en un accidente lejos de la ciudad, simplemente aplicar el torniquete. Coser, Rey, bueno, nosotros decimos suturar, ¿no? Suturar una herida. Eso, creo que si tú eres personal de salud, bueno, si tienes conocimiento de poder hacer si es una herida superficial, con su limpieza ya realizada, y lo puedes hacer, perfecto, si eres personal de salud, pero si no, es mejor pues, llegar a un centro de salud. Ahora, en el caso Rey, el torniquete, siempre le he dicho y le repito, es el último, mi última escalera, mi último paso, mi último eslabón. Lo primero siempre en una hemorragia, lo primero, ¿se acuerdan? Presión directa, presión indirecta, después o la presión arterial en la arteria principal, elevación del miembro, y al último ya el torniquete, ¿no? Doctor, en el caso de mi hija de 8 años se atoró con una moneda de 2 soles, ¿no? Ella me indicaba que tenía una moneda y la golpeé en la espalda en el visceral y se le quedó atrapada en la garganta. Para dar la moneda le tuvieron que sacar la moneda. Claro, claro, es que se va hacia adentro, no hacemos ese movimiento pensando de que de repente va a ayudar a desobstruir y peor, se obstruye. Por eso es muy importante que tengan esto en conocimiento, no dar esas palmadas, ¿no? Perdemos tiempo con eso. Ya completa, mejor ya empiezo mi maniobra de Heimlich. Ya la empiezo tal cual. Perfecto, Edith. Bueno, muchísimas gracias con todos. Espero que les haya servido las clases.